Buen día, compañeros. Mi nombre es Stephanie Agúndez Espinosa, alumna de la Universidad de Desarrollo Profesional UNIDEP, cursando actualmente la materia de Impuesto al Valor Agregado, con la maestra Ana Paola Abud Salazar. A continuación se llevó a cabo una presentación e investigación conforme al tema la tributación en nuestro país. A continuación se realizó una investigación en relación a los temas que relacionan a la obligación tributaria del ciudadano hacia el Estado y cómo el mismo Estado es el que administra el tributo brindado por los ciudadanos. Primeramente hay que entender a qué nos referimos con obligación tributaria. Este es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por la ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, la misma que es exigible coactivamente y que previamente debe ser determinada, sea por el contribuyente o por la administración tributaria. La relación tributaria. La relación tributaria viene siendo aquella que existe entre el Estado y el contribuyente cuando se produce en la realidad el presupuesto previsto por la ley y que da nacimiento a una obligación tributaria. La obligación tributaria tiene su fundamento en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual menciona: son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados de la Ciudad de México y el municipio en que residen, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La obligación tributaria. Podemos determinar que la obligación tributaria se deriva de la ley, son ex lege, de modo tal que la voluntad del legislador las determina, a diferencia del ámbito del derecho privado, donde la mayor parte de las obligaciones surgen de la voluntad de las partes ex contratum. En otras palabras, podemos decir que la ley grava la actividad económica o hecho que de realizarse traerá como consecuencia el surgimiento de la obligación fiscal. El surgimiento de la obligación tributaria. Cuando se realiza el presupuesto normativo, nace la obligación tributaria. Al respecto también se habla de causación o devecno del tributo. Es por ello la obligación nace a partir del momento en que el sujeto pasivo, mediante un acto o actividad, materializa el supuesto o hipótesis de la ley o del impuesto que se trate. Es importante tener presente dos instituciones doctrinarias que son hecho imponible y hecho generador. El hecho imponible y el hecho generador es el hecho previsto por la norma jurídica de forma hipotética y de cuya realización surge el nacimiento de las obligaciones tributarias. Explicado de la siguiente manera: el hecho generador. Hablamos cuando la realidad coincide con la hipótesis normativa y con ello se provoca el surgimiento de la obligación fiscal, o sea, es la materialización de la normatividad tributaria. Las obligaciones surgen en el momento en que el sujeto pasivo realiza el llamado hecho generador, es decir, al realizar ciertas situaciones jurídicas o de hecho previstas en la ley fiscal. El hecho imponible. Las leyes fiscales que contienen los impuestos establecidos generan una serie de presupuestos de naturaleza jurídica o económica para configurar cada tributo y cuya realización origina el surgimiento de la obligación fiscal. La obligación tributaria, conforme a ciudadano y Estado. En la obligación tributaria existen dos tipos de sujetos. El primero es el llamado sujeto activo, cuya función es la recaudación de impuestos. El segundo tipo es el sujeto pasivo, el cual tiene a su cargo el cumplimiento de las obligaciones fiscales y así la contribución al gasto público. En este caso, el sujeto activo o bien acreedor vendría siendo el Estado y el sujeto pasivo, deudor, sería el contribuyente.
Obligación tributaria del Estado, o bien también llamado sujeto activo. El sujeto activo es el Estado quien efectúa la recaudación de contribuciones principalmente a través del SAT, es decir, de la autoridad fiscal. Es a este a quien le compete recibir y en su caso exigir del sujeto pasivo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. De conformidad con el reglamento del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales son las unidades administrativas dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las unidades administrativas dependientes del Servicio de Administración Tributaria, las unidades administrativas dependientes de la entidad federativa coordinadas en ingresos federales que conforman a sus leyes locales estén facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales. Las autoridades administrativas de los órganos descentralizados, las autoridades administrativas de los órganos desconcentrados. Asimismo, el sujeto activo tiene dos facetas. Por medio del legislador son creadas las normas tributarias y dos, el ejecutivo es el encargado de ejecutar tales normas, lo realiza a través de Hacienda y órganos autónomos fiscales como el IMSS, el FOBISTE, etc. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, el Estado mexicano cuenta con un sistema tributario en el orden fiscal compuesto por autoridades fiscales como el SAT y autoridades coordinadas, órganos fiscales autónomos como el IMSS y el FOBISTE, y en el ámbito de impartición de justicia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con competencia en materia fiscal. El impuesto establecido por el Estado. Con respecto al establecimiento del impuesto, cabe hacer mención que un impuesto solamente tiene validez cuando lo establece en una ley. Por lo tanto, el establecimiento del impuesto le corresponde únicamente al Poder Legislativo Federal, Congreso de la Unión y local, que es legislaturas de las entidades federativas y del Distrito Federal. Los entes que se encuentran facultados para exigir el cobro de los impuestos serán únicamente la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios. El sujeto activo se divide en tres, que son la Federación, los estados y los municipios. Tanto la Federación como los estados están facultados para establecer y exigir los impuestos necesarios para el gasto público, toda vez que los municipios recaudan impuestos, pues corresponde a las legislaturas de los estados según lo establecido en el artículo 115 constitucional, fracción 4. Por lo anterior, cabe mencionar que tanto la Federación como los estados tienen soberanía tributaria plena y los municipios tienen soberanía tributaria subordinada de las entidades federativas. Órganos facultados por el sujeto activo, o bien llamado también el Estado. Son facultados por las leyes fiscales expedidas como lo es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Instituto Mexicano de Seguro Social, la Ley de Servicio Administrativo Tributario, así como la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Estos órganos en materia federal son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el organismo encargado de recaudar las contribuciones federales a través de un órgano desconcentrado, el Servicio de Administración Tributaria, que tiene el carácter de autoridad fiscal y además de recaudar, tiene otras atribuciones como la determinación y liquidación tanto de impuestos como de contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales y de sus accesorios aplicando la legislación federal y aduanera. Otro sería el Instituto de Seguro Social, que es el órgano encargado de recaudar las cuotas de obrero, patrones y trabajadores que le correspondan, así como las cuotas para el sistema de ahorro para el retiro y cargo de los patrones.
Obligación tributaria del ciudadano hacia el Estado, o también llamado sujeto pasivo. El sujeto pasivo de la obligación tributaria vendría siendo el ciudadano o bien la persona física o moral sobre la cual recae la obligación de pago de una prestación determinada al Estado. Una persona está obligada al pago cuando su situación coincide con la de la ley señalada como hecho generador de la prestación que el Estado tiene derecho a percibir. Es decir, el individuo realiza el acto y procede o es dueño del objeto que la ley toma en consideración al establecer el tributo, así como al individuo a quien la ley le impone la obligación de pago en situación o conjuntamente con aquel. La obligación tributaria que tiene el ciudadano con el Estado. La principal obligación tributaria es el pago de impuestos. En teoría, la obligación tributaria puede clasificarse como de dar, hacer, no hacer y tolerar. Las obligaciones de dar. El contribuyente paga al Estado las contribuciones. Por ejemplo, la persona física o moral que adquiere un inmueble y lo inscribe en el registro público de la propiedad, paga al Estado los derechos de la inscripción. Obligación de hacer. El contribuyente presenta al Estado sus declaraciones de impuestos. Obligación de no hacer. El contribuyente tiene prohibido por la ley determinadas conductas. Por ejemplo, los contribuyentes tienen prohibido considerar en su contabilidad comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Obligaciones de tolerar. El contribuyente permitirá al Estado comprobar que se encuentra debidamente cumpliendo sus obligaciones fiscales. En materia tributaria, los contribuyentes solo se encuentran obligados a cumplir con los deberes que previamente expresan las leyes aplicables. Así como el contribuyente tiene obligaciones, también cuenta con derechos a su favor. El contribuyente, en su relación tributaria con el Estado, goza de garantías y derechos los cuales se encuentran previstos en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en las diversas leyes, reglamentos en materia fiscal. Algunos de los derechos con los que cuenta el contribuyente son: derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en cuanto al contenido y alcance de sus obligaciones tributarias; derecho a obtener la devolución de impuestos que procedan; derecho a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos de los que sean partes; derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales; derecho a obtener certificación y copia de la declaración presentada; derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la autoridad fiscal; derecho a ser tratado con respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria; derecho a ser informado al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales sobre sus derechos y obligaciones a través de la Carta del Derecho del Contribuyente. Estos serían algunos de los derechos de los cuales el contribuyente tiene a recibir. En conclusión, podemos decir que la obligación tributaria es de suma importancia, ya que la recaudación de impuestos para el Estado mexicano, ya que es uno de los medios más efectivos para que el Estado logre diversos fines. Por lo tanto, y por lo que vimos, se ha constituido como un deber de los ciudadanos que tengan algún tipo de actividad económica en nuestro país. Esto se logra aportando una parte de sus ingresos o bien mediante la adquisición de un bien o servicio, al ser dueño de cierto capital. Como vimos, no solo el ciudadano tendrá la obligación, sino que también tiene derechos que se encuentran fundamentados tanto por diversas leyes como en los principios de los impuestos. Todas las obligaciones tributarias siempre serán conforme a la ley. Estas no pueden ser impuestas solo porque así se diga.